Ven con nosotros en lo que nos perdemos en la naturaleza. No estamos hablando de hacer unas caminatas en lugares preciosos, sino realmente estamos hablando de la jornada de nuestra fe y qué significa esto en nuestra vida. Conforme navegamos la naturaleza salvaje, podemos ver cómo vamos a tener encuentros divinos. Empieza la aventura. Entramos a la naturaleza. Bueno, yo estoy muy emocionado de que estás aquí y vamos a estar hablando de cómo escuchar a Dios en las aventuras de la vida. ¿Quiénes de ustedes dirían que la vida a veces puede ser una aventura? Bueno, a veces es una aventura divertida y a veces no es tan divertida. Antes de empezar el mensaje de hoy, quiero tomarme un momento para motivarlos a cada uno de ustedes, ya sea que estamos en persona o en línea, a que se metan a un grupo, y lo hacemos periódicamente y tenemos un énfasis donde apreciamos, juntarnos como hoy, así con mucha gente, pero cuando hacemos las personas la vida con pequeños círculos, en un grupo de vida, es donde los amigos encuentras ayuda, fuerza y todo eso. Y empezamos con estos semestres de grupo de vida, así que si no tienes un grupo, bueno, puedes meterte a otro si no te gusta. No hay reglas para esto, solamente date la oportunidad. Bueno, pero todo eso para decir que este mes yo filmé un contenido para el grupo de vida. Lo que estamos haciendo es que están viendo videos de 10, 15 minutos y lo están discutiendo y van a cambiarte la vida realmente. Yo lo creo y creo que también vas a encontrar amistades en medio de esto. Déjame te enseño qué es lo que vamos a ver. Veamos esto. Para poder pasar sobre la naturaleza, Dios tiene que acompañarte en esta jornada. El Espíritu Santo tiene que estar contigo. Sin Dios, la jornada se va a resultar en caos, en fracaso. Y sin importar qué tan grande o chico estás, las personas que están en tu alrededor son importantes. Te van a hacer o te van a deshacer. Y lo que tomas, lo que te llevas en la vida es importante. Pero, bueno, eso es lo que te voy a enseñar ya. Nada más un pedacito es lo poquito que te voy a enseñar. Bueno, tienes que meterte en un grupo para saber qué es lo que es. No se va a enseñar los fines de semana o en la semana en servicios grandes. Así que métete en un grupo, va a ser muy beneficioso. Yo sé que no tienes tiempo a lo mejor de hacer las cosas correctas, de comer correcto, de hacer ejercicio, pero eres mejor persona si lo haces. Así tenemos que hacer esto. Vamos a discutir de esto, de en la naturaleza, y hay muchas metáforas donde está la palabra de Dios en la naturaleza. Y bueno, de hecho, se describe como una roca. Dios se describe como una roca firme. Jesús dijo que Él es agua viviente. Las personas de Dios van a ser plantadas como un árbol que están plantados en agua fresca. El que hace lo correcto va a florecer como una palmera, como esos árboles de Lebanón. Hay tantas parábolas, metáforas que Dios usa para describirse a Él mismo y la forma de cómo tenemos que vivir a través de la naturaleza. Y eso es lo que yo sé. Sé que muchos de nosotros no salimos a la naturaleza lo suficiente. Estamos en un cubículo con luces. Y la única vez que vemos la naturaleza es de subirnos al carro, manejar a la oficina y de regreso. Y bueno, queremos hablar de la naturaleza porque cuando descubres estas metáforas, descubres lo que Dios es y quién Dios es. Vamos a hablar de diferentes terrenos en las próximas 5 semanas, en este mes de octubre, y creo que Dios va a hacer estas metáforas, las va a usar para que todos lo puedan entender, porque todo el mundo sabe que es un árbol, el agua. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de esto, de agua y del viento, agua y viento. Y dices, a ver, explícame.
Bueno, en Rockford, la localidad en la que estoy hablando el día de hoy, no tenemos realmente lugares grandes de agua más que el lago Michigan, pero si estás en Cape, como en Cape Coral, en Florida, tú tienes el Golfo de México, claro que es muy grande. Y si le preguntas a nuestros amigos de Cape Coral, en Florida, si ellos están en un barco en el Golfo y están lejos y empieza a haber una tormenta y empieza a haber mucho viento, ellos necesitan regresar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque se puede poner muy feo si no regresan al puerto rápidamente. Agua y viento, pues se puede hacer un poquito divertido, o mucha agua, mucho viento se convierte en posible desastre dependiendo de la intensidad del viento. Bueno, si hay un poquito de agua, un poquito de viento, está bien, pero si viene una tormenta en la vida que empieza a enloquecer, ¿qué crees? Bueno, puede ser desastrosa. Bueno, de hecho, hace un año, esta semana, fue cuando el huracán Ian le pegó a Florida en el puerto oeste, y el ojo del huracán pasó sobre la iglesia del Prado Boulevard en Cape Coral. Billones de dólares en daños. Tú le preguntas a nuestra familia del viento allá en Florida y te van a decir, sí, un poquito de lluvia, sí, un poquito de viento, sí, pero mucha lluvia, mucho viento es desastroso, devastador. Vamos a hablar de una historia. Yo la he mencionado anteriormente, pero hay muchas verdades de la misma historia. Tiene que ver de Jesús, de los discípulos, del mar de Galilea. Está en el libro de Mateo capítulo 14. Te lo voy a leer aquí. Es una historia de veras. Dice: Jesús dirigió a los discípulos a que se metieran al barco mientras... dice: inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente. Después de despedirse, la gente subió a las colinas para orar a solas, y mientras ahí estaba en la noche, dice, bueno, prácticamente un octavo de milla, pues estaba más o menos eso de lejos, y el viento estaba totalmente muy fuerte. Bueno, imagínate, estaba el viento muy, muy temprano. Dice: Jesús vino hacia ellos, caminó en el mar, y cuando los discípulos lo vieron y ellos estaban en el barco, ellos gritaron como niñas chiquitas. Bueno, sí, se asustaron, ¿verdad? Estaban totalmente aterrados y dijeron: es un fantasma. Y ellos gritaron con miedo y les dijo: toma valentía, soy yo, deja de tener miedo. Ellos luchaban contra grandes cosas, y le dice: bueno, Señor, si eres tú, porque le dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Le dijo: bueno, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dice: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Acuérdate, lo extendió la mano y lo agarró. Y le dijo: ay, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué tienes tan poquita fe? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Bueno, es una historia muy famosa. A lo mejor ya la escuchaste en alguna otra versión diferente, ¿verdad? Pero es una historia verdadera. Esto pasó como a las 3 de la mañana, y hay una observación de las tormentas. Las tormentas de la vida vienen a revelarnos y revelar nuestra fe y confianza en Dios realmente. Las tormentas vienen y van, las tormentas en la vida. A lo mejor estás pasando por alguna, a lo mejor acabas de pasar por otra, a lo mejor estás en camino a una tormenta y no te das cuenta. Pero las tormentas en la vida, cuando el viento va y las olas te aprietan, te prueba nuestra confianza en Dios. Las tormentas pueden ser una crisis de salud, un diagnóstico, a lo mejor te quedas sin trabajo. Sabemos en esta región, ¿verdad?, que ha pasado, que han descansado muchas personas. Puede ser a lo mejor un desafío o un problema financiero fuerte. Lo que sea, es una prueba de fe. Benjamin Franklin, uno de los 4 padres de la nación, dijo esto. Dijo: en este mundo nada es por hecho más que la muerte y los impuestos. Y si tú vives en Illinois, tú sabes muy bien que las taxas sí son de veras.
Bueno, creo que es parcialmente lo correcto. Pudo haber dicho más y pudo haber dicho, en este mundo nada es por hecho más que la muerte, los impuestos y las tormentas, porque todas vamos a pasar por tormentas, pequeñas, grandes, pero vas a tener tormentas que van a entrar en tu vida. Son momentos donde el agua está difícil, está totalmente, tu barco se está hundiendo. Está Oswald Chambers, era un chaplain de la Armada Británica y dice, hay temporadas en la vida cuando no hay tormenta, no hay crisis y cuando intentamos hacer lo mejor de nosotros. Es cuando hay una crisis que se nos revela con quién estamos y si hemos aprendido a amar a Dios y a confiar en Él. La crisis va a revelar que nosotros podemos llegar a un punto donde no nos vamos donde no nos vamos a quebrantar ante la confianza que le tenemos a Dios, o sea, Dios. Las tormentas nos dicen mucho de la confianza que le tenemos a Dios. Hay un hecho interesante de esta historia de la tormenta y no la compartí contigo anteriormente. Te leí la historia, pero realmente para entenderla, con algo a la medida de la grandiosidad de esta historia, regresemos a un versículo anterior, porque si vas a un versículo, hay otra historia de Jesús que se puede decir que está en Mateo 14, versículo 21, y dice, aquellos que comieron eran 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. O sea, antes de que ellos entraran al barco, acababan de ver un milagro donde vieron cómo convirtió el lunch, la comida de este niñito, y lo multiplicó, y 5,000 hombres fueron alimentados. Y los teólogos creen que fueron aproximadamente 10,000 a 15,000 personas después de contar mujeres y niños. Más de 10,000 personas que fueron alimentadas en esta alimentación de 5,000 personas. Esto pasó antes de que los discípulos entran al barco y llega la tormenta. Y de hecho es muy interesante cómo ver ese día que eran parte de un milagro. Y dice en versículo 22, entonces dijo, después del milagro de los 5,000, dijo los discípulos, súbanse al barco y vayan al otro lado. Y él mandó a las multitudes a que se fueran. ¿Quién? Las personas que acababa de alimentar. Así que los discípulos eran una parte de un milagro. Si regresas a leer esa historia de cómo comieron estos 5,000, esa historia que también se conoce hoy, bueno, Dios bendició la comida de este jovencito, de este niño. La comida se multiplicó y cada discípulo se llevó una canasta y empezó a distribuir a miles de personas. Imagínate cuánto tiempo se hubieran tardado para darle de comer a 10,000 personas. Se va a tomar mucho tiempo, pero tenían estas canastas y estaban dando pescado y pan, pescado y pan, pescado y pan. Y el milagro fue como los discípulos estaban distribuyendo la comida. No fue que Jesús lo multiplicó luego, sino conforme ellos estaban caminando y estaban dando comida. La canasta nunca se vacía a pesar de que están distribuyendo comida. O sea que los discípulos fueron parte del milagro. Traían un milagro. ¿No crees que es increíble esto? Ahora, horas después están en medio del barco. Están aquí y viene una tormenta. Y los discípulos, que eran parte de un milagro increíble, están aterrados. De hecho, es interesante cómo el miedo los se apodera de ellos. Y ellos acababan de salir de un milagro y entraron en una tormenta. ¿No crees que nuestra vida también es así? Piénsalo. Dios hace un trabajo increíble en tu vida, vienes a la iglesia, te sientes emocionado y luego regresas a la casa. O tú regresas al trabajo, ¿verdad? Y dices, la realidad te pega. Pero estás emocionado y dices, amo a Dios va a hacer tanto en mí. Y luego vas al trabajo y para el miércoles dices, ay. ¿Sabes? Después del milagro, el enemigo manda una tormenta. Y eso es un principio que tú y yo necesitamos entender. A veces Dios hace un trabajo increíble en nuestra vida y luego el infierno se suelta. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento de lo que está viendo. No está contento que Dios trabajó algo en ti. No está contento de que estés creciendo en Dios. No está contento. Bueno,
Él manda una tormenta. ¿Sabes? La tormenta viene en la noche de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una historia. Hace varios años yo tenía una misión de jóvenes y íbamos hacia la India. Y me llevé a un grupo de adultos jóvenes. Fuimos a Aritza, en una provincia allá de India, en Arisa. Y con el misionario que estábamos hablando, él nos metió así como estaba en un océano cerca de un hotel que estaba cerca del océano Índico. Y bueno, dijimos, vamos a nadar en este océano, en el océano de India a la medianoche. No había electricidad, pero estábamos totalmente casi en la oscuridad. Y venía una tormenta, la podíamos ver en el horizonte, estaban los truenos y todo, y veíamos las nubes y todo, y venían, y las olas empezaban a levantarse, y no estoy exagerando, estaban como de 6 a 8 pies, estábamos, híjole, nos estábamos divirtiendo en medio de la noche, en la oscuridad. Honestamente me dio miedo, estaba súper oscuro, el océano se estaba poniendo bastante peligroso, y de repente, en medio del momento, ya tengo muchísima agua y yo sentí algo grande, no sé qué fue, pero era grande. ¿Y qué crees? Pasó en medio de mis piernas y yo grité como una niñita, no te estoy exagerando, y empecé ¡ah! Y corrí como loco. ¿Alguna vez te ha pasado que hay un escenario donde una persona se asusta y las demás personas no saben ni por qué se asustó, pero ellos también se asustan, y pronto todos nosotros salimos parecemos como si fuéramos de kinder y estamos corriendo y gritando todos? Bueno, salimos así todos, Jerry, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Dice, no sé, pero lo que haya sido fue muy grande y pasó por mi pierna y ya, ahí dije, ya nos vamos, vámonos a la cama. Dio mucho miedo porque la tormenta estaba revolviendo todo y yo no podía ver qué es lo que eso era, me explico, no sabía lo que era. Y eso es lo que pasa durante las tormentas de la vida en la noche. En la noche, ¿qué se representa en la noche? No ves muy bien. A veces en la vida no vas a ver cosas correctamente, no puedes ver qué es lo que está pasando ahorita, lo que va a pasar después. Es tiempos de incertidumbre. Yo diría de la incertidumbre que es un sentimiento fuerte donde pierdes el control, no sabes, no puedes predecir lo que va a pasar y piensas que la percepción de las cosas que se van a poner peor, como en la noche cuando te levantas y empiezas a pensar y estás empezando a pensar cosas feas en la noche. Tu mente empieza a jugar cosas y empieza a darte ansiedad porque los juegos mentales se intensifican en la noche porque no podemos controlar las circunstancias y sentimos que estamos perdiendo control. A veces yo me levanto en la noche y son 2 de la mañana y no sé si eres como yo, pero cuando me levanto empiezo a pensar en cosas que tengo que hacer, problemas del trabajo, a lo mejor en problemas en la familia, todas esas cosas. Y esto es lo que yo sé. En la noche los problemas crecen, ¿verdad? Crecen, se vuelven grandes, son como monstruos. Es como que el problema se siente chiquito, pero se siente enorme, ¿verdad? Como una roca enorme. Estoy pensando en la noche y no puedo descansar. Bueno, hay este versículo en Salmos que me encanta y dice, el llorar a lo mejor dura en la noche, pero ¿qué crees? La alegría llega en la mañana. Cuando tú estás en las noches de tu vida, y sí, claro que sí, le pueden dar un fuerte aplauso, sé que quieren celebrar a Jesús en esto, y yo estoy de acuerdo contigo. When you are in the nights of your life, and yeah, give that a round of applause. Some of you want to celebrate Jesus on that, and I agree with that. At night, things intensify, they seem bigger. En la noche las cosas se intensifican, se ven más grandes de lo que son, y los discípulos estaban en medio de la noche, aproximadamente como entre las 3 y 6 de la mañana, y la tormenta está lo que da. Y llega Jesús y piensan que es un fantasma. Y tú también lo pensarías, yo también. Esta figura está caminando hacia ellos en el agua y gritan en terror. Y Jesús les dice, no tengan miedo. Conforme empiezo a caminar hacia ti en el agua, imagínate
Yo siempre dije, a ver, Jesús, de verdad, o sea, creo que todos nos vamos a asustar o nos asustaríamos si eso nos pasara, ¿no? Yo creo que los discípulos sí les va a dar un poquito de miedo. Pero mira, dice esto, busca a Jesús en medio de tu tormenta. No sé si estás en una tormenta ahorita y ahorita hay lluvia, hay tormentas, el agua está cayendo dentro del barco, el agua está batida y es difícil, ¿verdad? Enfocarse en el ambiente y en la tormenta en lugar de en Dios, quien es más grande que cualquier tormenta. Y yo no estoy diciendo que Dios creó la tormenta, Él no crea esas tormentas como muchas de las que estamos pasando, no. Vivimos en un mundo quebrantado, hay pecado, hay quebrantad, pero tenemos que buscarlo en medio de la tormenta. Tenemos que hacerlo. Bueno, he seguido a Jesús como por más de 30 años y el siguiente punto que te voy a decir no nos gusta mucho, pero es una realidad. Dice Jesús, a veces, muy raramente remueve a las personas de ciertas situaciones, pero lo que Él hace es que Él llega a la situación o a la tormenta. En pocas palabras, nos encantaría que Jesús quitara la tormenta, la removiera. Vámonos, quiero que la remueva. Digo, quiero orar como que voy a un drive-thru, ¿verdad? A comprar comida y quiero decirle a la bocina, ok, quiero un día soleado y una taza de increíble. Para la hora que llego a la ventana, ya se fue la tormenta y mi vida está increíble. Desafortunadamente no funciona así. Y Jesús viene a la mitad y está aquí con nosotros en medio de esa tormenta. Y la tormenta no se va tan rápido, pero en medio de nuestra incertidumbre, Él llega. Jesús está en medio de tu tormenta. No sé qué es lo que estás pasando. La salud, las finanzas, la carrera, la familia, no sé lo que sea. Pero Jesús está en medio de la tormenta. Pero tenemos que buscarlo y tenemos que aprender cómo interpretar las tormentas de la vida y saber más de Dios, porque vamos a pasar por tormentas y en la noche, cuando la tormenta esté lo que da, vamos a pensar cosas negativas y vamos a pensar que Dios no es quien dice que es, y vamos a cuestionar y vamos a hacer tantas cosas. Sabes, Oswald Chambers dijo lo siguiente, si al menos que podamos ver una tormenta violenta en la cara sin dañarnos nuestro pensamiento hacia Dios, realmente no lo conocemos si dudamos. Y bueno, esto es algo muy poderoso. Y bueno, la realidad es que cuestionamos el carácter de Dios. Si la violencia está intensa, empezamos a cuestionar, ¿Dios realmente es bueno? Empezamos a decir, ¿está conmigo realmente? ¿Es fiel? ¿Realmente me puede sanar? ¿Puede proveer? Empezamos a cuestionar tantas cosas. Y en medio de la tormenta, si nos hace cuestionar el carácter de Dios, tenemos tarea que hacer. Cuando tratamos de buscar algo o a alguien en quien confiar, va a crear inestabilidad. Dice, bueno, vamos a confiar en el dinero. Bueno, eso va a crear inestabilidad. Hay tormentas que son más grandes que tú. Bueno, es importante creer, ¿verdad? Pero no hay que creer en las personas más que en Jesús, porque Jesús puede hablarle a la tormenta. Las personas pueden navegar contigo, pero Él es el que le puede hablar a la tormenta. ¿Me explico? Así que Él tiene que ser el que confiamos. Y como pastor es difícil. Y dicen, bueno, pastor, no sé, tú no debes tener tormentas. Oh, claro que sí las tengo. Y luego dices, ay, pero siempre las navegas perfectamente. No, soy como tú. A veces las tormentas me hacen cuestionar a Dios. Solo como tú. Pero eso me dice que tengo que hacer tarea en su confianza. Mi
confianza, ¿verdad? No está completa. Bueno, Pedro hace algo increíble y ve como esta figura como de un fantasma. Le dice Jesús, si realmente eres tú, dime que háblame y que camine yo por el agua. Pero a veces le dan mala reputación porque a veces porque quita los ojos de Jesús y empieza a hundirse. Jesús le dice, si realmente eres tú, dime que venga. ¿Quién dice esto? ¿Quién piensa en esto? Yo diría, ¿sabes qué, Jesús? Si eres tú, ¿cuál es nuestra broma favorita? Como no salir del barco en medio de una tormenta. Así que yo le doy crédito a Pedro que tenga la fe para preguntar esto, que salga del barco y la Biblia dice Pedro, bueno, caminó sobre el agua. Bueno, está diciendo que hizo algo sobrenatural, está viendo, está saliendo. ¿Cómo se ve? A ver, iba caminando así sobre el agua, estaba teniendo con cuidado, le está viendo a Jesús y luego, y Pedro hace algo. Dice, bueno, la tormenta empieza a obtener su atención y empieza a ver todo lo que está pasando alrededor y quita sus ojos de Jesús, ¿verdad? Y empieza a hundirse. Y es cuando le dan la mala reputación a Pedro. Y tú y yo lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando entras a la tormenta, tienes tanta fe y dices, ay, Dios va a contestar, va a proveer las finanzas, va a ayudar, va a proveer. Y conforme empieza a ver eso, bueno, pues empezamos a ver la tormenta, que la tormenta no se va. Y empezamos a hundirnos en el agua. Yo no veo a Pedro y digo, ay, qué tonto. No digo, yo también lo hago y tú también lo haces. Él fue el único discípulo que estaba dispuesto a salirse del barco. Eso es lo que le digo a cada uno de ustedes, de nosotros que tienen fe al principio de la tormenta y ahorita su fe se está retirando, se está desapareciendo, ¿sabes? Un poquito de fe es mejor que no tener nada de fe, aunque sea un poquito de fe. Es buena que no tener fe. Y Jesús ve eso. Y bueno, empieza a ver a Pedro hundiéndose y hay una parte que le dice, gracias por confiar en mí en medio de la tormenta. ¿Sabes lo que Dios hace? Te da habilidad supernatural en medio de la tormenta mientras mantengas los ojos en Él. A veces digo, bueno, yo no sé cómo están haciendo eso. Y dices, bueno, ¿cómo están navegando esto? Bueno, al final del día no es ellos, es el Dios en ellos quien les está dando la fuerza para hacerlo. Dice aquí en Mateo 14:30, dice, pero cuando Pedro sintió los vientos fuertes, le dio mucho miedo y cuando empezó a hundirse le dijo, Dios, por favor, sálvame de la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, bueno, no le dijo, ay, Pedro, ojalá fueras mejor. No fue lo que dijo. Él caminó hacia él, agarró su brazo, lo jaló y lo cargó. Imagínate. ¿Qué tan lejos estaba del barco Pedro? 5 pasos, 10 yardas, 20 yardas. ¿Qué tan lejos estaba? Pero lo que sé es que estaba lejos del barco y Jesús viene y lo levanta. Quiero que veas, lo levanta y lo carga. Porque no solamente lo sacó, ¿verdad? Porque se hundiría otra vez. No, lo jaló y lo detuvo con él. ¿Qué hizo Jesús? Se lo llevó cargándolo. Conforme Jesús caminaba en el agua de regreso al barco. ¿Te imaginas en tu mente cómo se vería esto? Conforme Pedro se está hundiendo, Jesús lo jala y lo empieza a llevar, lo agarra y lo trae de regreso a la seguridad. Y Jesús es lo que hace contigo y conmigo. Y conforme nos estamos hundiendo, Él nos levanta y nos levanta.
That's the supernatural strength. It's like people around you are like, wow, Peter is Y like, bueno, dice, bueno, he's like- Jesús está ahí, he's ¿verdad? like on Pedro top está ahí, of the ¿verdad? water, ¿Quiénes getting back to the somos? boat. No. Bueno, It's Jesús está Jesus cargando a that's Pedro. carrying Peter, right? Bueno, 'Cause el fear- miedo te va a fear will hundir. sink you. Y a veces will el miedo sink nos hunde y algunos de nosotros Some of us tenemos today, miedo. we're Estamos en una fearing. tormenta y nos da miedo. something. We're in a Tenemos storm. miedo y nos estamos hundiendo. and we're fearing, and we're sinking. Y mi motivación el día de hoy my es que un encouragement to you poquito today de is fe this. es mejor que A no little tener nada de faith is better fe. than no Y faith de at hecho all. que el que tengas poquita fe And the very fact significa you have a que little Jesús faith te va a cargar means Jesus is y gonna te pick va you up. a traer And a he's su gonna lado y te va a bring you levantar. alongside of Puedes him, and poner he's tu gonna peso carry you. He's encima gonna- you dentro can de put your él. weight on Y him. va a caminar And he's contigo y gonna te va a walk llevar, you ¿sabes? back to the La boat. Notice tormenta this, sigue the como storm loca. hasn't been calm yet. El The mar storm no is se ha still raging. calmado, pero The Él sea te is va a not calm. cargar en So medio de la he is gonna tormenta, Él te va a carry you llevar in the de, middle te va a of your storm. levantar, te He va a is going alzar, to te va a dar help fuerza lift en you medio de up la in the tormenta. Necesitamos middle of your escuchar esto. storm. No veniste a la iglesia hoy Some para seem to escuchar hear un this sermón. today. You didn't Hoy just come te to está church to hear a motivando sermon. que You are being Jesús encouraged te va a today cargar that en la Jesus is tormenta gonna de la carry vida. you. And the storm isn't gone Te yet. va a dar paz que He's gonna give you sobrepasa cualquier peace entendimiento. that ¿Por qué? passes all Porque la understanding. tormenta Why no does it pass para, all pero understanding? tienes 'Cause the storm paz is still en raging. los But you brazos have de peace Jesús. in ¿Sabes? the Escucha arms esto of y Jesus. escucha esta Listen to canción y this deja que and let it hable tu minister to you. corazón. Peace be still, say the word and I will set my feet upon the sea until I'm dancing in the deep. Peace be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. You say, peace be still, say the word and I will set my feet upon the sea until I'm dancing in the deep. Oh, peace be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace over me. You're singing over me. Peace over me. Let faith rise up. Let faith rise up. Oh, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Oh, believe. Let faith rise up in me. Peace be still, say the word and I will set my feet upon the sea until I'm dancing in the deep. Peace be still, and you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust you. I trust you. Peace over me. You're singing peace over me. Agachemos la cabeza, cerremos los ojos, nadie se vaya, por favor. Este es un momento sagrado porque hay personas en este momento que están pasando por una tormenta verdadera. Sienten que se están hundiendo. Hay mucha agua entrando a su barco de su vida. El agua está batida, el viento está fuerte y hoy estás pidiendo la ayuda de Jesús porque te estás hundiendo. Y si el día de hoy eres tú, yo creo en un Dios que escucha en estos momentos. No está a 1000 millas, sino está aquí. Y Él quiere darte fuerza. Él te quiere cargar y te quiere dar paz más allá de cualquier entendimiento, aunque la tormenta siga.
So if that's you, with every Si head eres bowed and every tú, eye closed, and you're like, con los ojos I'm cerrados, going cabeza through a storm, agachada, y Pastor tú dices, Jeremy, yo estoy please pasando por pray una for me. I'm not gonna have you tormenta, come forward. yo no I'm te not voy a gonna decir have que you tell us what vengas, it que me is, digas qué but es, Dios God sabe tu knows. tormenta, y If si that eres is you tú, and you say, I'm going through a storm, alza tu just mano, raise si your estás hand, pasando whatever, por una wherever tormenta, you're alza at. tu mano, Even si if you're estás at en casa home by solo, yourself alza la right now in the mano, living room, yeah, put your hands up alza la mano. everywhere. Heavenly Padre Father, I pray right now Todopoderoso, for my oro por mis friends. amigos. Lord, Están they're en in the medio middle de of una a storm. tormenta y You tú know what that sabes cuál storm is. tormenta es. And Y Lord, Dios, I oro pray que en that in the medio de midst esa of the storm, may they tormenta que first se den realize cuenta you're que estás there. aquí. You No have los has not abandoned them. abandonado. You are No not estás absent. You're not out ausente. to lunch. No, You are no te fuiste there. de vacaciones. In the Estás midst en of medio the de la storm. tormenta, And God, I protegiéndolos, pray cuidándolos. that, Lord, Y they would oro see para que you te vean, así as como you tú see los them. ves. Lord, I Oro de pray they que would ellos call te out to llamen, you. They would que te search and busquen, que see vean that que you're estás there. ahí. And Y God, I Dios, yo pray oro de que that se they den would cuenta realize that que the el little poquito bit de of fe faith que they tienen have right now, ahorita that is es better than no mejor faith. In que no fact, the tener Bible fe. says La that Biblia, even a la little Biblia faith, dice like que a aunque mustard sea un seed poquito de size fe del faith, tamaño can move mountains de una and semilla de calm mostaza storms. puede So Lord, I calmar pray esa that they tormenta. would Así que por exercise that favor faith. pongan en And práctica that God, esa as they fe. call to Dios, que you, te hablemos a ti, you que would tú los lift them levantes, up que los saques adelante, out los saques de the las waters aguas turbulentas, that are deep, de las que that are están real. realmente Lift them up, problemáticas. Sácalas de ahí. God. Bring them Tráelos más close to cerca your a ti, a tu side, lado, and y walk camina them de back regreso. to where they need Llévalos to de be. regreso donde tienen que estar. Lord, I Oro pray de you que would los walk lleves them al to the lugar place de of safety salud, in de you. seguridad en ti. As the Conforme storm la still rages. tormenta Yes, sigue, we pray ojalá also pues you sí would calm también the storm. calmes la tormenta, That you would que le hables speak a to la the storm. tormenta. That's Ese the es el rest of resto de the la story. historia, que That tú you le hables would a la historia, que calm the calmes waves. esas And olas. Lord, we Y definitely lo want that, but in queremos, the pero que en middle medio of de the la storm, tormenta bring them close to you. los lleves cerca de ti, Give le them des supernatural strength. love you, fuerza Jesus. supernatural. Te amamos, We thank Jesús. you. Te damos gracias. With every head bowed and every Agachando eye los closed, real ojos, briefly, if you say, agachando la cabeza, cerrando los ojos, I y am dices, hearing you talk yo, about storms of life and I'm si going tú through dices, them, I've sabes been through que them, but yo I've he never called out to pasado por Jesus. I tormentas o never estoy pasando have por even thought about that. tormenta, Maybe por didn't alguna realize, tormenta, y maybe didn't feel nunca you're le he worthy pedido a or Jesús something. que entre en mi Listen, corazón. Jesus wants to meet Bueno, you in the Jesús middle of quiere your entrar a esa storm. He tormenta wants de to tu be vida y your very ayudarte. best Quiere ser friend. tu mejor He amigo, wants to quiere be ser your tu leader, líder, the one el that que te forgives perdone. you. Y si And if quieres you say, decir, yo I need necesito to give darle my mi life vida a to Jesús, Jesus, no you're not estás joining entrando a la City iglesia First de Church City today. This First. has nothing No to tiene do que with ver nada con una denominations. It has everything to denominación, do with just saying, pero Jesus, dice forgive me of my Jesús, perdona mi sin, pecado, and y yo I quiero want to follow you. I want you to be the que lo leader, the sigas, strength in my que life. I quiero want que me heaven as my sigas. home Si quieres someday. el día de hoy If entrar that's al you, cielo, just raise your hand if si you want to quieres make hacer a Jesus the Dios leader tu and forgiver of your Salvador, life. Yeah, hands alza la up mano. everywhere, and I Sí, guarantee también en you línea, online alza la also. mano. Hay manos So arriba en let's todos all lados. say Digamos this esto prayer juntos. together. Ya sé Whether que you alzaste raised la your hand mano or o you no. didn't, Si and if alzaste you tu did raise your mano, hand, realize that God is listening escucha to que your Dios voice. está He loves escuchando you. tu He voz. Él te created creó, you. te He ama, loves you tal y just como the way eres, you y are, te but he ama lo loves you enough to not suficiente keep you the way that para you no are. mantenerte He como wants to estás, help sino you. te quiere ayudar. So, let's all Sigamos say this esta prayer together. oración. Ready, all of us? Jesús, Jesus, today I queremos venir come to hacia you ti hoy and I invite you into a my invitarte a heart. nuestro corazón. I Declaro declare que you to eres be mi my líder, leader, mi my Dios, Lord, mi my Salvador Savior, y el and que the me one that perdona. forgives me. Yo I creo que believe you moriste died por on a en cross una for cruz me. por mí. Quiero I want to vivir live para for ti. you. Gracias Thank por you for amarme. loving me. En el nombre In de Jesús Jesus' y todos name, and everybody decimos said, amén. Amen. Come on, can Démosle we a give Dios God a un huge fuerte round of applause? aplauso.